Muy buenos días, amados hermanos. A los que no había saludado. Bien. Romanos capítulo 15, verso 4. No va a ser el pasaje de la predicación, pero dice la Escritura: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Bien, y hoy quiero compartir con ustedes un sermón histórico que tiene su tópico. Bien, vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Bien. Bien, y unos versículos antes del capítulo 10, dice, hablando de Salomón, del rey Salomón. Dice, los demás hechos, verso 29 del capítulo 9, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Bien, capítulo 10. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Y como veíamos, Señor amado, en tu palabra, las cosas que se escribieron antes fueron escritas aún para nuestro provecho, aún para que miráramos nuestra propia vida a través de la vida de aquellos que vivieron hace tantos años. Pero sabemos que el propósito de las Escrituras al narrar estas historias verídicas, Señor, tiene el propósito de que nosotros nos miremos, cada uno de nosotros interiormente, y podamos, Señor, mirar qué son aquellas cosas, Padre del cielo, que necesitan de que tu palabra forme nuestro carácter. Padre, te queremos exaltar grandemente en los preciosos méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, así que esta historia es de los reyes, de aquellos reyes de Israel. Y concretamente estábamos leyendo acerca de la muerte del rey Salomón, un hombre muy sabio que escribió varios libros, ¿cierto? Uno de ellos fue Proverbios y Eclesiastés. Bien, y aquí habla de la muerte de él. Y estamos hablando de hace casi 3,000 años, la muerte de Salomón. Él murió, según algunos que tienen, digamos que tienen bastante conocimiento de los tiempos, murió en el año 931 antes de Cristo. O sea, llevamos 2025 años, ¿cierto? Y él murió, es decir, 2025 años desde Cristo, y antes de Cristo fueron 931, eso daría como un total de 965 años tal vez, mucho tiempo, ¿cierto? Bien, pero aquí hay algo que quiero mirar, y es, y el tema es dos reyes
y sus decisiones. 2 reyes y sus decisiones. Bien, y pensaba en las decisiones que esos 2 reyes que vamos a mirar tomaron. Indudablemente, cuando se toman decisiones, tiene que ver mucho el hecho de esas decisiones se toman de acuerdo a las convicciones que tenemos en nuestros corazones, ¿cierto? A veces cuando tenemos que tomar una decisión, influye mucho las convicciones que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona desea casarse, tiene que mirar cuáles son las convicciones espirituales de él. Estoy hablando de creyentes, de esa persona, sea hombre o mujer, y mirar las condiciones espirituales de la otra persona para no caer en un yugo desigual. Bien. Muchas veces nuestros corazones se inclinan hacia el orgullo o hacia la humildad. Y la pregunta podría ser, ¿hacia dónde tendemos más nosotros a inclinarnos? ¿Hacia la humildad o hacia el orgullo? ¿No es cierto? Y a veces pensamos mucho en nuestro propio orgullo. No es que yo tengo un orgullo propio, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando Dios nos llama la atención en cuanto a ciertas conductas nuestras, ¿verdad? Indudablemente es porque Dios está viendo algo que no está bien en nuestras vidas. ¿No les ha pasado? Creo que esta semana que pasó experimentamos algo así con mi esposa, ¿no? Algo que en el fondo sabíamos que no era bien, no estaba bien, y tomamos una decisión errada. Algo que delante del Señor no está bien, y a veces uno dice, no, pues pasemos por alto esto. Y es importante, en cierta manera, ser radicales en nuestra vida como creyentes y evitar tomar decisiones falsas o más bien decisiones que sabemos que no están bien delante del Señor. ¿Amén? Bien, y este es un caso, quiero hablar acerca de Roboam, porque después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue aquel que le sucedió en el trono a Salomón. Bien, y es tan importante los nombres, ¿no? A veces pasamos por alto el nombre de un personaje bíblico, de alguien de la Biblia, ¿cierto? Pero el nombre dice mucho de las personas, ¿saben ustedes eso? Bien, el nombre de Roboam significa un pueblo engrandecido. Eso significa un pueblo engrandecido. ¿Saben qué es un pueblo engrandecido? Un pueblo con mucho ego. Un pueblo engrandecido nos puede llevar a pensar en el orgullo. En el orgullo. ¿Sí? Bien, y vamos a mirar algo acerca de esto. Y ahí en el capítulo 10, verso 1 dice, Roboam fue a Siquem. Siquem es una ciudad que se encuentra muy cercana a Jerusalén. Ya no existe como tal, existen las ruinas, ¿sí? Está más o menos a unos 25 kilómetros al norte de Jerusalén. Dice que fue a Siquem Roboam, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Aquí lo primero que vamos a mirar es el propósito por el cual él va a Siquem, y es hacerlo rey. Y dice, y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Entonces aquí encontramos 2 personajes. Uno, Roboam. ¿Qué significa Roboam? Un pueblo engrandecido, ¿cierto? Pueblo grande, engrandecido. Y esto nos habla de orgullo, ¿no? Bien, y encontramos también a Jeroboam. ¿Quién es este Jeroboam? Pues Jeroboam era un hijo de un siervo de Salomón. El nombre Jeroboam, mire lo curioso, ¿sí? El que aboga
por causa de su pueblo. El uno, un pueblo engrandecido, ¿cierto? Y el otro, el que aboga a favor de su pueblo. ¿Verdad? Hay como dos tendencias políticas aquí, ¿no? No quiero hablar de política, pero mire que la Biblia aún nos muestra esto, ¿no? Uno que dice, a mí me interesa es el pueblo, ¿cierto? Es un hombre populista. El otro, no, el otro le interesa es tener una nación grande porque a mayor grandeza, pues mayor grande soy yo, ¿no? O sea, no es lo mismo un presidente que sea de un país muy pequeño a un presidente que sea de una gran nación, inmensamente grande, ¿no? De mucho poder. Bien, así que ahí encontramos a ellos. Ahora, podíamos ver lo siguiente, ¿no? Jeroboam oyó acerca de lo que estaba pasando. Dice, cuando lo oyó Jeroboam, ¿qué fue lo que oyó? Pues de que Roboam había sido proclamado como rey debido a que su padre, o sea Salomón, había fallecido. Entonces Roboam toma la decisión de regresar a Israel. Él estaba en Egipto y estaba huyendo. ¿Por qué razón? Porque había entendido, Jeroboam había tenido un conflicto muy personal con Salomón. Y Salomón, pues indudablemente aplicó su severidad y el hombre lo que hizo fue huir y exiliarse. Y dice, y enviaron y le llamaron. ¿Sí? Enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo. Es decir, cuando llega él, reúne su gente y dice, bueno, ya falleció Salomón, vamos a hacerle una visita a Roboam, vamos a solicitar que nos escuche, tenemos unas peticiones que el pueblo quiere. Entonces hay allí un encuentro entre ellos y dice, y enviaron y le llamaron, vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Fijémonos en las palabras que Jeroboam y los que van con él, porque van un buen número de personas allí, lo que quieren es hacer una solicitud. O sea, hay una solicitud de parte del pueblo. Y él habla acerca de un gravamen, ¿cierto? O sea, Salomón hizo algo y fue colocar algo que nos duele muchísimo, ¿cierto? Y son los impuestos. Especialmente en esta época del año donde hay que pagar impuesto predial, impuesto del vehículo y para todo es impuesto, ¿no? Se compra un pan y entonces hay que pagar impuesto. Y estas personas que están allí, dirigidas por Jeroboam, le dicen, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. ¿Qué era lo que ellos pedían? Oiga, bájenos los impuestos. Estamos hasta aquí, no alcanzamos a vivir con tanto impuesto. Bien, entonces dice, ¿cuál fue la respuesta? Y aquí vamos a ver el tercer punto y es la respuesta de Roboam. En ese momento, ¿no? Dice versículo 4, versículo 5. Y dice, y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Claro, él solamente dijo, déjenme pensarlo, deben 3 días, regresen en 3 días y les voy a dar la noticia, ¿no? Bien, o la decisión que he tomado. Versículo 6, entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que les responda a este pueblo? Entonces, muy sabio lo que hizo en ese momento, digamos que fue una buena decisión llamar a ¿quiénes? A los ancianos que habían estado con el rey Salomón, que conocían la situación del pueblo, que eran conscientes de muchas cosas, que eran ya personas maduras, ¿sí? Y
¿cuál fue entonces ahora el consejo de los ancianos? Y dice, versículo 6 dice, entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y mire el consejo de los ancianos. Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente, la primera cosa, aquí, importante, si te condujeres, fueron varias cosas que le dijeron, ¿no? Condúcete humanamente con este pueblo. O sea, sé sensible con las necesidades del pueblo. ¿Era bueno o malo? Bueno, ¿cierto? Segundo, dice, y les agradares, ¿cierto? No solamente que se condujeren humanamente con este pueblo, sino les agradares. Y esto significa, muéstrales tu agrado hacia ellos, tu deseo de ayudarles. Eso era importante, ¿no? Mostrarles su deseo de, bueno, sí, ¿en qué les puedo servir? ¿Qué les puedo ayudar? ¿No? ¿O cómo puedo ayudarles de alguna manera? Entonces, ser muy cordial de esa manera, ¿no? Bueno, vamos a mirar a ver si podemos bajar un poquito los aranceles, los impuestos, pues reconocemos la situación que están viviendo. Eso es agradarles, ¿no? Y les hablares buenas palabras. Es importantísimo, ¿no? El hablar buenas palabras. Y finalmente, mire lo que dicen aquellos hombres del pueblo, aquellos ancianos, dicen, y ellos te servirán siempre. Había ganado su corazón. Bien. Pero la Escritura dice que más él, es decir, Roboam, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él. Imagínense. Y estaban a su servicio. Entonces llamó a los amigos, vengan, pelados, vengan. Bueno, y les comenta lo mismo. Bueno, vinieron aquí el pueblo y vino Jeroboam y todo, y están pidiendo que les baje el impuesto y que les ayude. ¿Ustedes qué piensan al respecto, no? Bien. Y dice entonces, versículo 9, él les dice, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. ¿Qué creen ustedes que hubieran respondido los jóvenes? ¿O que respondieron los jóvenes? Los jóvenes son más impulsivos, ¿no? Bien. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron de esta manera, versículo 10. Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó con pesado, dice, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. ¿Creen ustedes que es una forma muy amable de tratar a las personas? ¿Ah? Agresiva, muy bien. Es una forma no solamente agresiva, ¿no? Sino altiva, llena de orgullo, ¿no? Mi padre les cargó con yugo pesado y yo les voy a añadir mucho más, ¿oyó? Y mi padre los castigó con azotes, pero yo los voy a castigar a ustedes con escorpiones. Así que, ¿qué produjo aquello? ¿Qué fue lo que produjo aquello, no? Dice el versículo 12, vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente. Pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. ¿Qué quiso mostrar este
Roboán? Pues básicamente que él era mucho más severo que su papá y que el gobierno que él iba a ejercer iba a ser muchísimo más difícil. ¿Qué creen que pasó en el corazón de aquellos que esperaban una buena respuesta de parte de este hombre? Pues indudablemente su corazón se llenó de ira y de intenso dolor. ¿Sí? Entonces dice la escritura, y no escuchó el rey al pueblo porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Bien, una de las cosas es que Ahías Silonita hizo algo interesante con Jeroboam. Él tomó una capa y la partió en 12 pedazos. Esto fue antes, mucho antes. Dios le llevó a este hombre, a Ahías, a esto, partió la capa en 12 pedazos y le entregó 10 pedazos a Jeroboam. Y los otros 2 dijo, y estos serán para la descendencia de Salomón. 2 pedazos. Eso significaba que la nación de Israel iba a ser dividida. Y aquí hablamos de las consecuencias de a veces hablar con orgullo, con altivez. Y las consecuencias están aquí en el versículo 16 en adelante, hasta el 19. Y dice, y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, mire cuál fue la respuesta. No fue fuera Petro ni nada de eso, ¿no? Pero fue esta. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿Quiénes estaban diciendo esto? Pues aquellos que en cierta manera se encontraban al norte de Israel. Y estaba hablando de 10 tribus que estaban al norte. Había otras 2 tribus que se consolidaron al sur. Y dice, no tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, dice, cada uno a sus tiendas. Es decir, aquí se quebró la nación de Israel. Sabemos que eran 12 tribus, son las 12 tribus de Israel, sabemos eso. Bien, así que 10 tribus de Israel, en cierta manera, tomaron la decisión de apartarse del gobierno que estaba básicamente en Jerusalén. Eso, pues, indudablemente trajo consecuencias mucho más graves. Solamente 2 tribus quedaron en el sur, hablando de la nación de Judá, se convirtió en una nación de Judá, y la otra, la nación de Israel. El reino del norte, cuya capital se convirtió en Samaria, ¿sí? Allí estaban 10 tribus, y las otras 2 tribus que fueron Judá y la tribu de Benjamín quedaron al sur, ¿sí? Pero había algo todavía mucho más complicado. ¿Dónde se encontraba el templo donde se hacía la adoración? ¿En qué lugar? ¿En el reino del norte o en el del sur? En el sur, en Jerusalén. Y allí pues estaban también la tribu de los levitas, que eran los responsables del culto en el santuario. Entonces lo que hizo fue, en cierta manera, generar un bloqueo, porque las otras 10 tribus de Israel, que también pues iban al templo y allí ofrecían sus sacrificios y allí pues participaban, quedaron aisladas. Ahora, Jeroboam, pensando en esto, lo que hizo fue nombrar, porque indudablemente había parte de sacerdotes que vivían en el reino del norte y salieron de allí porque sabían que su lugar era el templo. Así que el reino del norte quedó sin sacerdocio.
Pero Jeroboam tomó la decisión errada. Mire que a veces esas circunstancias llevan a tomar decisiones extremas. Y lo que hizo fue nombrar otro sacerdocio diferente y hacer además de eso altares y altares a Acera, ¿sí? Y a otro tipo de dioses. Y eso hizo que el reino del norte se desviara de lo que era la voluntad de Dios. Y eso fue algo, pues, algo que fue terrible, ¿sí? Porque ellos no podían ir a Jerusalén a adorar. Bien, entonces fue una de las consecuencias, ¿sí? Algo más sucedió. Y vamos a ir al versículo 18. Dice aquí, bueno, el versículo 17 de ese capítulo 10 dice: mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Versículo 18: envió luego el rey Roboam a Adoram. ¿Sí? Aquí aparece otro personaje y es Adoram. El nombre Adoram significa mi Dios es exaltado. Y este tenía la difícil tarea de cobrar los tributos. O sea, era el que cobraba los tributos, los impuestos. Cuando este hombre llega allí a la nación del norte, dice en el versículo 18, vamos a mirar, dice: y envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía a cargo los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Mire quién recibió las consecuencias, ¿no? El que tenía la responsabilidad de cobrar los tributos, lo apedrearon hasta la muerte. Bien. Y dice: entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. O sea, claro, él estaba en Siquem, allí donde suceden todas estas cosas, y él tiene que, al ver que apedrearon a Adoram, él huye hacia Jerusalén para resguardarse, porque seguramente si no hubiera sido así, también lo habían apedreado. Dice, versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y ahí hay una gran brecha, ¿no? Porque el reino del norte y el reino del sur se convierten prácticamente en enemigos. Dice capítulo 11, dice: cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos. Mire, esta fue otra de las consecuencias de aquella respuesta que dio Roboam. Dice que reunió a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Es decir, aquí eso se convirtió en una contienda bélica, y entonces lo primero que hacen allí es reunir 180,000 varones que vayan a la guerra, que ataquen el reino del norte, que acaben con Jeroboam y con toda su tropa y su ejército y rescaten nuevamente. Bien. Pero hay algo importante aquí, versículo 2, y es la intervención de Dios. Siempre Dios está allí. Dice: mas vino palabra de Jehová a Semaías. Y aquí aparece otro. Ese nombre Semaías significa Dios escuchó. Dios escuchó. Dios conoce todas las cosas. Y en su perfecta sabiduría, Dios envía a este varón y le dice: habla a Roboam, hijo de Salomón, verso 3, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá. ¿En dónde? ¿Dónde fue que lo envió el Señor? A Semaías. A Judá. A Judá, es decir, a donde estaba el rey Roboam. ¿Sí? Y Benjamín, diciéndoles, ¿qué era lo que tenía que decirles? Versículo 4. Así ha dicho Jehová:
no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Así que la voluntad de Dios, el orden de Dios, la orden que Dios dio es: no suban allí hacia el norte, ¿cierto? Vuélvase cada uno a su casa. Y él dice: porque yo he hecho esto. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dividió la nación. Y la dividió, ¿saben por qué? Porque el pueblo había caído en idolatría. El pueblo había caído en idolatría. Sí. Bien, Dios había hecho esto. Y ellos oyeron la palabra del Señor y se volvieron y no fueron en contra de Jeroboam. Bien. Versículo 5 dice: y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá y edificó Belén. Bueno, todo esto en cierta manera conllevó a que cada uno de los dos bandos, imagínense, un pueblo de una misma nación se dividiera, ¿sí? Y lo que permitió esto es que cada una de estas dos pueblos, o sea, lo que era la nación del norte y la nación del sur, comenzaran a prepararse y a edificar baluartes, a fortalecer las ciudades para que no fueran tomadas por los enemigos. Tal vez los del sur pensaban que los del norte iban a atacarlos y que los iban a acabar y que van a tomar sus ciudades. Bien, pero esto lo que produjo allí fue que la nación se fortaleciera, ¿sí? Se fortaleciera cada día. Bien, vamos a ir al capítulo 12. Muy bien. Y algo que sucede aquí es que Roboam ya consolida la nación del sur, ¿sí? Lo que es Judá, es fortalecida. Y cuando habla de fortalecida es que aún se prepara con sus ejércitos, donde hay edificaciones que están protegidas por murallas, ¿sí? Previendo una posible invasión de algún ejército, bien sea de parte del reino del norte o de otras naciones que venían y tomaban parte. Dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó, y esto es importantísimo, ¿qué sucedió allí con Roboam? Este hombre que supuestamente su nombre significa tan engrandecido, ¿no? Una nación engrandecida. Realmente era un hombre muy engrandecido, muy lleno de sí mismo, un hombre lleno de orgullo, de vanagloria. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Esto fue una de las consecuencias. Y cuando estamos hablando de Roboam, estamos hablando de aquel que era el rey en Jerusalén. Y este hombre lo que hace es dejar la ley de Dios. ¿Qué estaría pasando por el corazón de Roboam? ¿No? Cuando deja la ley de Dios, o sea, se aparta de la ley de Dios, echa hacia atrás. Y no solamente él, sino también todo Israel, ¿no? Y todo Israel con él. Por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, los libios, los suquienos y etíopes, no tenían número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Aquí hay algo que Dios quiere enseñarle a Roboam. Mire que a veces hay circunstancias, situaciones difíciles que llegan a nuestra vida y uno dice: ¿cómo voy a afrontar esto? No sé qué hacer. Y Dios las permite, pero Dios tiene un propósito. Cuando
este hombre ha terminado de fortificar y se da cuenta que viene un gran ejército y comienza a tomar aquellas ciudades que él fortificó, ¿cierto? Porque a veces el ego del ser humano está allí, ¿no? Y dice, miren estas fortalezas que yo he edificado, ¿no? Y después cuando ve que los enemigos la han tomado esas fortalezas, es cuando se da cuenta que no es nada, ¿verdad? Dice, tomó ciudades fortificadas, verso 4 de Judá, y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías. Otra vez aparece allí Semaías, este profeta que Dios ha mandado. Y viene a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén. Este Sisac era el rey de Egipto y llegó con sus ejércitos. Y así es como Semaías le dice a Roboán, así ha dicho Jehová, pues vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey, ¿qué hicieron? ¿Qué les tocó hacer? Humillarse. Muy bien. Hay un principio aquí, ¿no? Antes de un avivamiento espiritual, es necesario que haya un quebrantamiento. Un quebrantamiento en una nación. Y aquí aquello que les quebrantó fue el saber que habían sido invadidos ya, que sus fortalezas estaban destruidas y que muy posiblemente iban a ser destruidos, iban a ser asesinados. Pero mire lo que dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Versículo 8, pero, mira, ahí hay un pero, ¿no? Hay algo que Dios quiere hacer y Dios sabe cómo tratar el corazón y doblegar nuestro corazón, el corazón de todo ser humano. Dice, pero serán sus siervos. Es decir, que la nación del sur iba a ser servil, iba a servir a Sisac, rey de Egipto y Egipto. Dice, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Y dice, pues subió Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó, mire lo duro es esto, ¿no? Mire que Dios aún permite circunstancias como estas, ¿no? Tomó los tesoros de la casa de Jehová. Alguien puede hacer, no, pues ¿quién le va a tomar las cosas a Dios? Es su casa, Dios los va a destruir. Pero no, Dios permitió aquello. Y los tesoros de la casa del rey también fueron saqueados. Todo lo llevó Sisac. ¿Para dónde? Para Egipto. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Muchos de esos escudos de oro eran de oro y fueron llevados, fueron saqueados. Después de esto, pues les tocó, no tuvieron el oro, pero sí hubo consolación de un bronce, ¿no? Como cuando alguien participa y entonces no ocupa el primer puesto, pero sí el tercero. Y Dios le permitió hacer ya no escudos de oro, sino de bronce. Y esto enseñó una lección. Pero mire después de esto, ¿no? Y cuando, versículo 12, algo que vamos a mirar allí, acerca de la humillación. Dice, cuando él se humilló, Roboán, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron como bien. Mire que no dice que las cosas fueron mal, y quienes que eran dueños, se convirtieron en dueños de esto fueron los egipcios, Sisac. Pero mire cómo Dios obra de esa manera, y aún lo que nos parece para mal, obra para bien. ¿Saben por qué? Porque están en el control del Señor. A veces uno piensa que algo le sucedió malo y dice, ay, no, porque están de malas, ¿no? Pero no es así. Dios permite esas cosas porque tiene algo mejor o porque Dios sabe que aquello no nos conviene. Y Dios sabe cómo trata a nuestro corazón.
Hay momentos en que Dios ha tocado duramente nuestras vidas seguramente. Hemos pasado por situaciones difíciles. Cada uno de nosotros, yo sé que si les pregunto, cada uno de nosotros ha pasado por situaciones difíciles, pero nunca debemos olvidar que todo está bajo el control de Dios. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Pero en medio de todo esto, al escuchar estas historias, ¿cierto? Indudablemente nos lleva a pensar cuál fue la razón de todas estas cosas que pasaron. Y pues la razón es el orgullo del corazón humano. Siempre hay en nosotros eso, ¿no? El corazón humano. Está allí, de alguna manera, obrando, de alguna manera. Bien, lo cierto es que Roboam se humilla, un hombre que empezó mal, pero ¿cómo terminó? Bien. ¿Y cuál fue aquello que cambió la historia? Su humillación. Se humilló. Dice finalmente, aquí en este versículo 13, fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, 41 años. Y 17 años reinó en Jerusalén. ¿Sí? 41, ¿cierto? Más 17, ¿cuánto es? 58 años. ¿Sí? Dice, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Mire que no era el nombre de un rey, sino era el nombre de Dios. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. Bien, ahí terminó y dice finalmente en el verso 14, e hizo ¿qué? Lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Triste aquello, ¿no es cierto? Que al final de una carrera la respuesta sea malo, está rechazado. Hiciste lo malo, no dispusiste tu corazón para buscar al Señor. Bien, pues si vemos que por aquí llueve, por el norte no escampa. Porque claro, la nación del norte, ¿sí?, cuya capital se convirtió en Samaria, pues se dio a la idolatría, a la hechicería y a toda clase de ritos que eran oriundos de otras naciones vecinas. Y el hecho mismo de que Jeroboam escogiera un sacerdocio, hiciera unos altares, eso pervirtió a la nación del norte. Bien, después de la muerte de Roboam, lo sucede su hijo Abías. Anoté por ahí cuántos hijos había tenido este hombre. Este hombre tenía muchísimos hijos. Abías era aquel que recibió, digamos, una vez muerto su padre Roboam, él recibe el reino. Dice, a los 18 años del rey Jeroboam, o sea, de que estaba gobernando ya Jeroboam, el rey del norte, o sea, del norte de lo que es Israel, reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Algo interesante es que este hombre tuvo también muchos hijos, tuvo 36 hijos, 14 esposas, imagínense, 26 varones y 10 mujeres. Este hombre en esos 3 años se dedicó a gobernar, pero también a procrear. ¿Sí? Y hay algo que hace Abías, y es, en su corto reinado, hizo guerra contra Jeroboam y lo derrotó. Uno diría, pues este que duró 3 años y en 3 años hizo algo significativo. Pero bueno, abro un paréntesis aquí. La capital del reino del norte se convirtió en Samaria. De allí son los samaritanos.
En el año 722, estamos aquí en el año 931 antes de Cristo. En el año 722 antes de Cristo, Asiria invadió la nación del norte. ¿Sí? Invadió la nación del norte. Allí estaban las 10 tribus de Israel. La gran mayoría de ellos fueron dispersados por varias partes. Los asirios tenían esa costumbre. Cuando entraban a un pueblo, lo que hacían era tomar a las personas y les decían: a estos 200 llévenlos para tal parte, a estos otros 400 para otra nación, y los disgregaron de esa manera. Por esa razón, en el tiempo del Señor Jesús, los judíos y los samaritanos se convirtieron como en enemigos. ¿Por qué? Los judíos decían: estos que viven en Samaria y son samaritanos, es una mezcolanza entre varias naciones, y por eso los demeritaban, ¿no? Por eso los judíos no querían a los samaritanos. Pero fue la parte que les tocó. ¿Sí? Bien, no importa. Vamos a ir al capítulo 14. Y aquí aparece un hijo de Abías, uno de los tantos que él procreó. Dice en el versículo 1: durmió Abías con sus padres, es decir, falleció, y fue sepultado en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén, Éfrata. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Así que una vez que muere Abías, quien toma, digamos, el reino es Asa. Y ahí estamos en el capítulo 14. Asa. Y el nombre de Asa, mire que siempre miramos los nombres, ¿no? Asa significa el que sana. En otras palabras, como un médico, ¿no? Como un médico. Oh, claro que hay médicos que hoy en día no sanan, pero Asa significa el que sana. Y una de las cosas que miramos aquí, en el versículo 2, aparte de que tuvo sosiego el país por 10 años, dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, porque quitó los altares del culto extraño. Mire lo que hace Asa, ¿no? Y estamos hablando de la nación del sur, donde está el templo, donde está el sacerdocio. Pero aún allí, en la nación del sur, habían altares de culto extraños y lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos ¿de quién? De Acera. ¿De qué manera? Cómo ese culto de este tipo se propaga, no solamente se propagó en el reino del norte, pero también en el sur. Y dice: y mandó a Judá, es decir, al pueblo de Judá, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Bueno o malo lo que está haciendo Asa ahí? Bueno. Es un hombre que empezó muy bien. Esperemos que no se vaya a torcer, ¿no? El otro empezó mal, ¿y cómo terminó? Más o menos bien, pero no le alcanzó, ¿no? Hizo lo malo. Pero este empezó muy bien, ¿sí? Y dice, una de las cosas que mandó fue que el pueblo buscare a Jehová, ¿sí? O sea, volviere su rostro hacia el Señor y pusiere por obra la ley y sus mandamientos. Entonces, su relación con Dios, pero también su conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien, importante esto. Verso 5, mire otra cosa que hizo Asa. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Bien, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado ¿qué? Paz. Interesante eso, ¿no? O sea, un hombre que dirige bien una nación y cuyo objetivo es que su pueblo ponga su mirada
en Dios y en su palabra, ¿cómo termina aquella nación? En paz. Y cuando sucede lo contrario, cuando el hombre pone su mirada en las cosas del mundo y en sus falsos dioses, ¿cómo termina aquella nación? Destrucción, ¿verdad? Bien. Y mire lo que dice en el versículo 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas, barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Esto fue lo que él, fue su plan de gobierno. Interesante, ¿no es cierto? Este hombre. El nieto de aquel que había hecho lo malo es un hombre que, dice la Escritura, hizo lo bueno delante del Señor. Así que edificaron torres y todo esto. Y dice que tuvo también Asa un ejército que traía escudos, lanzas, y Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, y que traían escudos y entesaban arcos con todos sus hombres diestros. Pero aquí hay algo que sucede y es una piedra en el camino, y es que se levanta el rey de Etiopía llamado Sera, versículo 9. Y dice que salió Asa. Ahora el propósito, y dice que con un ejército de 1,000,000 de hombres. 1,000,000 de hombres, eso es mucha gente. Y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Bien, ahí dice que va a ser la actitud de Asa y del pueblo. Cuando saben que ahí viene un ejército de 1,000,000 de hombres. Y ellos tal vez tienen quizás menos de la mitad de los que tienen los otros, ¿sí? Preparados para la guerra. Mire lo que hace este hombre. Tiene un plan en su mente. Y es versículo 11. ¿Cuál es el plan de Asa? ¿Qué significa Asa? El que sana, ¿no es cierto? El que sana, el que da sanidad. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. ¿Cómo creen ustedes que estaba el reino de Judá? ¿Muy poderoso o con poca fuerza? Pues comparado con los otros, poca fuerza, ¿no? Dice: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Muy bien, ese es el clamor de este hombre. Ayúdanos, Señor. ¿Sí? En ti nos apoyamos, tú eres nuestra fortaleza. Él no viene a decir: bueno, nuestros ejércitos están bien preparados y además tenemos nuevos escudos y además hemos traído de la China espadas y una cantidad de cosas. No, él habla de que su ayuda, ¿quién es? Dios mismo, ¿no? ¿Qué sucede en el versículo 12? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué hizo Dios? Deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, versículo 12. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes, hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante del Señor y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Amén. Aquí vemos nosotros el resultado de humillarse delante de la presencia del Señor. Mientras estaba leyendo esto o estaba preparando esto, vino a mi memoria un himno o un coro que se cantaba, y recuerdo, y dice: humíllense en la presencia del Señor. ¿Lo han escuchado? Y Él los exaltará alto, muy alto, y Él los exaltará alto, muy alto. Y eso es verdad, hermanos. Lo vemos a través de las Escrituras.
No hay una mejor posición en la vida del creyente que estar de rodillas humillado delante de Dios. Cuando eso sucede, ojo, ese está lleno de la misericordia y de la gracia del Señor. Nadie podrá derribarlo. Aquel que está de rodillas está fortalecido por la mano del Señor. Pensaba en la aplicación para nuestra vida. A veces nuestro problema es nuestro orgullo. Hay situaciones en nuestra vida que nos afectan porque somos muy orgullosos. Porque de pronto nos da temor que alguien sepa nuestras luchas. Porque tenemos temor de que alguien descubra que tenemos un pecado. Porque muchas veces más damos tiempo a las cosas que son de este mundo y no a buscar la presencia del Señor. Pensaba en un versículo que es muy conocido. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y es algo que debe ser, en cierta manera, puesto en nuestra propia vida. Cuando estamos en situaciones difíciles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir de rodillas a la presencia del Señor y clamar a Él. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y que podamos nosotros identificar aquel momento cuando estamos llenos de orgullo y que consideremos cuál es el resultado del orgullo y cuál es el resultado de la humillación. Padre, gracias te damos, Señor. Sabemos que nuestros corazones muchas veces fácilmente pueden llenarse de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia. Reconocemos, Señor, que necesitamos depender enteramente de ti en todas las áreas de nuestra vida. Reconocer que debemos humillarnos delante de ti. Reconocer, Señor, que no somos autosuficientes, más bien, Señor, somos totalmente dependientes de ti, Señor. Guárdanos, Señor, de sentirnos muy grandes. Cuando miramos tu gloria, nos sentimos tan miserables, Señor, tan pequeños. Oh Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te bendecimos. A ti sea la gloria, Señor. Amén.